Continuando con la explicación de los 72 nombres, ¿por qué 72 nombres? Primero porque 72 es la numerología de la palabra Gesed, esa que está escrita ahí, y la palabra Gesed en hebreo significa bondad, la bondad pura y absoluta de Dios. Eso es lo que están ocultando esos 72 nombres. ¿De dónde surgen estos 72 nombres? Bien, del Éxodo 14, versículos 19, 20 y 21 de la Biblia de los judíos, que es la Torá, que hace referencia a la apertura del Mar Rojo, cuando Moisés saca de Egipto a los hebreos y están frente al Mar Rojo y él abre el mar. Esa es una alegoría simbolizando la apertura del mar con la apertura de los cielos, para bajar esa bondad divina a este plano físico en el cual vivimos. Otra cosa que tenemos que entender acerca de estos 72 nombres y cómo trabajan es que el universo está dotado de campos de energía inteligentes, que observan, almacenan e interactúan con nosotros. Esas inteligencias captan información, la almacenan y nos la devuelven. Es lo que nosotros conocemos como el karma, o en hebreo se le dice tikkun, o lo que analizamos en los horóscopos. Todos los que los lean sabrán que tiene la influencia de Júpiter, el planeta está no sé en qué casa de no sé qué. Bueno, todo eso es un gran sistema astral que influye sobre nosotros. ¿Por qué tiene relevancia esto para nosotros? Bien, hay una ley cabalística que dice que todo lo creado posteriormente tiene influencia sobre lo que fue creado anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el sistema astral, si vamos al orden de la creación, fue creado el cuarto día y el hombre fue creado el sexto día. Una de las últimas cosas en ser creadas fue el hombre. Eso quiere decir que el hombre tiene control sobre todo lo que fue creado anteriormente. Pero si nosotros miramos la realidad de hoy, no tenemos ningún control de nada. Es decir, las energías van y vienen, nuestros pensamientos fluyen de manera caótica y esa energía nos es devuelta a través del karma, o a través del tikkun, o a través del horóscopo chino, o el occidental. No tenemos control absoluto, pero podríamos tenerlo, solamente que no sabemos cómo. Y para eso son estos 72 nombres de Dios. La física ha demostrado que el observador de una experiencia modifica los resultados. Existe lo que se llama el experimento de la doble rendija, ya archiconocido, explicado en infinidad de lugares. Vamos a llamar la atención de manera breve. ¿Por qué? Porque las energías son ondas del movimiento. Quiere decir que es esa energía que se traslada. Y nosotros somos materia. Pero esas experiencias de física han demostrado que cuando hay un observador que está controlando lo que sucede, la onda se convierte en partícula y la partícula se convierte en onda. Es decir, la materia se transforma en infinitas posibilidades, que es una onda, y una onda se transforma en materia, que es una única posibilidad. Es decir, que el observador, el que está atento, el que mira, el que controla, tiene la capacidad de alterar los resultados. Nuestros pensamientos son ondas de pensamiento. Si analizamos nuestro cerebro, son miles de millones de neuronas interactuando entre sí generando electricidad. Y la electricidad genera magnetismo, genera un campo magnético. Es decir, ondas de pensamiento. Esas ondas se propagan a lo largo de todo el universo. Y esas ondas de pensamiento son las que son captadas por estas energías inteligentes y las almacenan. Y no son devueltas. Ahora, ¿qué tipo de energía estamos mandando al universo? Muchas veces he hablado que tenemos alrededor de 600.000 pensamientos por día. Si lo sumamos entre todos, que somos 7.000 millones de habitantes, son 42.000 billones de pensamientos por día. ¿Qué pensamos la mayoría durante todo el día? Son pensamientos caóticos, de carencia, de caos, de culpa. Eso es lo que estamos enviando al universo y nos asombra de que el mundo esté como esté, de que los países estén como estén, de que la mayoría de la gente esté como esté. Somos artífices de ese malestar, simplemente con nuestros pensamientos, que es una de las pocas cosas sobre las cuales podemos tomar control. Y la idea de esto, la idea de explicarte, es aportar un poco más a lo que ya aporto siempre en el control de tu pensamiento, porque controlando tus pensamientos controlas tu vida y controlas todo lo que sucede en ella. Como ya dije, estas inteligencias registran todos esos pensamientos y los devuelven a nosotros, lo que se conoce como karma o tikkun. Eso significa que pueden influir sobre nosotros y lo hacen, y nosotros no tenemos ningún control. Bueno, estos 72 nombres, que ahí los tenés, empieza por el primero que está en azul, donde dice lectura, Bab Hebab es el primero, y leyendo de derecha a izquierda, vas línea por línea. Ahí están los 72 nombres. Esos 72 nombres son nombres de bondad.
72 energías diferentes que nos permiten bajar esa bondad a este plano físico para compartirla, para compartirla. Ninguno de estos nombres sirve para utilizarlos egoístamente con nosotros mismos. No sirven, no funcionan para darnos el poder a nosotros y decir quiero todas estas energías funcionando para mí. No funcionan. Hay una sola letra de todo el abecedario hebreo que no figura en ninguno de estos nombres, que es la letra Gimel. La letra Gimel es la inicial de la palabra Geuvá, que es orgullo. Es decir, en estos 72 nombres no existe ninguna opción para el orgullo. El orgulloso no puede trabajar con estos nombres. Solamente se pueden trabajar con el amor para brindarlos a alguien más, a alguien o a algo, pero siempre son energías para compartir, para brindar. Y utilizando estos 72 nombres, tenemos la posibilidad de cortar cualquier influencia astral, porque cada una de esas 72 energías trabaja sobre un ámbito particular, que nos permite tomar el control para poder anular cualquier decreto duro sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestros países, sobre nuestras regiones, sobre nuestras ciudades, sobre nuestro pueblo. Así es como funcionan estos 72 nombres. Hoy vamos a explicar 3 que son el regalo que te quiero hacer para terminar este 2016 y para empezar el 2017 con toda la fuerza y las energías renovadas. Hay muchísimo más para hablar de esto, pero sería infinitamente largo y lo que quiero es que sea lo más simple posible para que lo puedas entender el fundamento y poder trabajar y experimentarlo para poder lograr una estabilidad emocional aquí en la Tierra y una estabilidad emocional espiritual. Vamos a usar esos 3 nombres que están ahí marcados, que te los voy a mostrar ahora. El primero, acuérdate que se lee de derecha a izquierda, Bab He Bab. Ese nombre sirve para borrar nuestro pasado, para meditar. Ese nombre sirve para limpiar nuestro pasado. Todo lo que hayamos hecho en esta vida, incluso en vidas pasadas, de manera poco correcta, vamos a meditar y vamos a decir, reniego de todo eso que fui, porque ya no soy esa persona. Reniego de esa persona que hizo todo eso. Pone nuestra pizarra totalmente en blanco. Estamos foja cero. Empezamos de vuelta. Y eso es lo que quiero que hagamos para este final de año. Vamos a terminar este año limpiando nuestra aura, nuestra alma completamente. Para empezar totalmente limpios. Una nueva vida. ¿Y por qué se puede? Vos decís, no, pero no puedo eliminar todo. Sí, se puede. ¿Por qué? Porque al comenzar a trabajar con estos nombres, recordemos que es un poder muy, muy superior y es complejo de entender. Pero cuando comienzas a trabajar con él, quiere decir que tu conciencia se ha elevado lo suficiente respecto de la que fuiste antes. Por lo tanto, ya no eres la misma persona. Y lo mejor es limpiar todos esos recuerdos que hayan quedado. El segundo nombre que vamos a trabajar, Lamed Kaf Bet, acuérdate de derecha a izquierda, Lamed Kaf Bet, es para pasar del mundo de la carencia al mundo de la abundancia. Algo que excede todos los límites. La carencia es algo que inunda el 99% de las mentes del mundo. Vamos a limpiarnos. Vamos a eliminar esa carencia para pasar a vibrar en un mundo de abundancia. Es indispensable hacerlo para poder empezar a transformar tu vida. Aquí, en esta tierra, en esta vida. Pero tu espíritu necesita entender que no existe carencia y que el mundo, el universo, es absolutamente abundante. Así que vamos a meditar y vamos a sentir esa abundancia. Y el último que vamos a meditar es Yud Bet Mem. Quita los bloqueos económicos y hace fluir los ingresos. Esa energía del dinero, porque no es más que una energía, es una idea. Este nombre trabaja sobre esos bloqueos económicos. Vamos a transformar esos bloqueos económicos, vamos a erradicarlos, primero de tu genética de pensamiento y luego de tu genética espiritual. Y vamos a hacer que empiecen a fluir ingresos. Te recuerdo que esto no es magia, esto no es una esperanza, oh, por favor, que sí, que me venga el dinero, ay, sí, quiero ser feliz. No es un deseo. Hay algo importante que hay que entender, como cierre de esta explicación, es que todos estos nombres, esos 72 nombres y muchísima información más, ya está grabada en nuestra mente espiritual.
Ya la tenemos guardada, solamente que no la hemos activado jamás. O sea, no es que esto nos va a traer una energía de algún lugar del universo y nos va a poner mágicamente a nosotros a ser felices y plenos. No, lo que vamos a hacer es activar la energía que ya tenemos. Todos estos códigos son nuestros, nos pertenecen. Nacimos con toda esta información, pero nunca la hemos activado. Es como cuando compras una computadora, suponete Windows, yo no uso Windows, pero suponete Windows, te viene con la última versión del antivirus no sé qué, y vos no la activás. ¿Qué te pasa? Se te llena de porquerías la máquina, punto, no hay con qué darle. Acá pasa lo mismo, nosotros tenemos todo un antivirus muy sofisticado que jamás hemos activado. Ya está, viene de fábrica. Vamos a pasar de un Windows a un Macintosh. Así de simple. Ahora vas a empezar a trabajar con todo tu potencial, porque vamos a empezar a activar completamente todas estas energías que ya son parte de ti. Así que bueno, empecemos a meditar. Espero que haya sido un poco más esclarecedora esta explicación sobre los 72 nombres y de verdad espero que este 2017, este fin de año sean maravillosos para que todos los 7.000 millones de seres humanos seamos cada día mejores y cada día más felices. Comencemos con las meditaciones.